Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día seguimos con una nueva lección. Entramos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11 y lección número 24. Tengo que mirar porque a veces me estoy equivocando. Lección número 24, Hechos capítulo 11. Hoy día vamos de todo lo que hemos pasado, de la experiencia, entra Saulo en la historia, entró Esteban, entró Felipe, eh, Saulo, ahora empieza Pedro, y Pedro está en claro lo que el Espíritu Santo está haciendo. Estamos haciendo un mover tan increíble que está esparciendo a la iglesia. Le está provocando persecuciones, pero esta persecución es un esparcimiento, un crecimiento y un avance. Y pensaban los discípulos que iban quizás a trabajar en Jerusalén, en Judea y Samaria. Pero esto está haciendo tan expansivo y tan explosivo, tan fuerte el crecimiento y el poder de Dios, el Espíritu Santo moviendo a las personas que están teniendo mucho trabajo. Es mucha la actividad, mucho el mover de lo que está sucediendo. Acordémonos que Pablo pasó a Samaria, después pasó a Lidia y después pasó a Cesarea. Entonces, ya tuvo unos viajes que era a ver, era uno de los viajes increíbles, era que el poder de Dios y Dios, el Espíritu Santo le iba moviendo y también le iba enseñando lo que tenía que hacer. Entonces, esto se torna maravilloso y especial. Así que vamos a orar y vamos a empezar con el capítulo 11 de esta lección. Padre, bendecimos tu nombre, damos gracias. Gracias por este momento. Bendícenos, bendícenos a través de tu palabra. La leemos, la estudiamos, pero que quede marcada en nuestras vidas, pero también sea una experiencia de vida en nosotros. Seamos útiles para el crecimiento y la expansión de tu obra. Coloca tus palabras en nuestros labios. Coloca el deseo y en anhelo de evangelizar, de llegar a muchos. Coloca el hambre, el interés, la necesidad, Señor, de cuando vemos enfermos, de verlos a ellos sanos, que tu misericordia sea derramada sobre sus vidas. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar a Hechos capítulo 11. Hay un problema, ya otra vez encontramos problemas y dificultades. Y el judaísmo y las ideas de los judíos están teniendo dificultad porque eh, los apóstoles están recibiendo, no sé, una apertura de mente, podemos decir, una apertura de mente de tan enseñado que era el judaísmo, pero hay cosas que en la iglesia no van a ser tan cuadradas, no van a ser tan exigentes en la ley, y eso es donde los judíos que están entrando, los nuevos discípulos, están teniendo problemas. Si los discípulos, los apóstoles están teniendo problemas de adaptarse, de dejarse guiar por Dios, ¿cuánto más problema son los judíos que no son apóstoles? Son solamente discípulos. Entonces es una gran dificultad. Ahora ya vamos a entrar al capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Ya no solamente, ya yo dije discípulos, ¿ah? Pero también los apóstoles. Acordemos que era Pedro y Juan, parece que andaban juntos en estos viajes, ¿ya? Sí, parece que era Pedro y Juan. Sí, más remarca Pedro y los hechos de Pedro, ¿no es cierto? Pero los otros apóstoles que estaban en Judea dicen, ¿qué está pasando? Y llaman a Pedro, se arma una reunión muy especial, ¿eh? Reunión especial, vamos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Por qué te fuiste a meter con quién? Con un gentil. Uno, hablaste con ellos, más que hablaste con ellos, comiste con ellos. Estaba prohibido por la ley juntarse con ellos, juntarse.
a hablar con ellos. Pero peor era, oiga hermanos, era comer con ellos, habitó, durmió en la casa de ellos. Uf, quebró toda la ley, quebró toda la ley. Pero ellos van a tener que entender ahora una cosa que Pedro entendió y que Dios le reveló. Entonces va a ser una enseñanza. Con esa enseñanza va a bastar para ellos, que es un mover del Espíritu Santo. Entonces dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Oyeron esto? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, vuelta a Jerusalén, ¿ya? Tremendo viaje, quizás podemos decir tuvo una semana, dos o tres semanas fuera, pero trae tremenda experiencia, trae tremendo testimonio. 3 semanas fuera y es un tremendo testimonio, y que va a dar cuenta y va a relatarles qué es lo que va a pasar. Pero qué increíble, las noticias llegaron antes que Pedro llegara. Ya los de acá ya sabían que Pedro se había metido allá. Había un problema. Ya habían quizás acusaciones. Pedro lo estaba haciendo mal. Pedro se estaba enfocando mal. Pedro iba a hacer una idea. Pedro iba a hacer caer lo que estaba funcionando como iglesia, y que muchos judíos no iban a aceptar eso. Muchos cristianos judíos que se estaban acercando al cristianismo, no iban a querer eso, que los cristianos o los apóstoles se juntaran con los gentiles. Entonces era un problema. Y ya estaba revolviéndose la olla, ya. Pedro ya no llegaba y ya había un lío ahí. Todos esperaban que Pedro diera una explicación. Vamos a ver qué problema está metido Pedro. Pedro dice, yo soy inocente. Dios me llevó, el Espíritu Santo me llevó para allá. ¿Qué culpa tengo yo? Y es verdad. Si lo movió el Espíritu Santo. Ya, entonces, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran ¿de qué? De la circuncisión. Y este problema de la circuncisión no duró solamente aquí, sino nosotros también lo vamos a ver mucho más adelante en las cartas apostólicas. Y sí tenían problemas en la circuncisión, en la ley, que algunos querían que la iglesia viviera en la ley. Y aquí viene el otro problema. Hay gente que quiere vivir el cristianismo a su manera, bajo su reglamento, y que esto sí y que esto no. Pero Dios ya estaba dando la instrucción a los apóstoles. Dios ya le estaba dando una instrucción tan clara a Pedro, que Pedro da a entender: ¿qué voy a hacer yo contra la voluntad de Dios? Contra el propósito de Dios, contra lo que Dios me está diciendo. No puedo colocar mi voluntad. Pedro lo dice, pero hay hermanos que en las cartas apostólicas aparecen que lo hacen mal y pelean y que quieren colocar sus ideas. Ellos quieren el evangelio a su manera, y algunos quieren, aquí viene el problema, y que todavía sigue, que quieren vivirlo bajo la ley, bajo reglamentos, bajo, no sé, situaciones de quizás leyes del Antiguo Testamento, que algunas leyes les sirven, que otras no, que esta sí, que esta hay que mirar espiritual. Eso todavía lo vemos hoy día, todavía lo vemos. Entonces uno dice, qué complicado. Si era complicado para los apóstoles que recién estaban empezando, ¿cuánto más complicado en este tiempo? Y hay que mirarlo con madurez. Entonces, 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Un gentil, incircunciso, y has comido con ellos. Entraste a la casa, pero peor, comiste con ellos, conviviste, compartiste con ellos. Entonces, aquí viene la razón de Pedro. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo.
yo oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. La ley, Señor. No, yo me cuido de la ley. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No es común. Lo que Dios ha limpiado ya no es común o inmundo. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo a 6 hermanos y entramos en casa de un varón. En el relato anterior nos marcaba, dice que fueron algunos varones con ellos. 6. 6. Es decir, y qué importante esto, 6 testigos. ¿Ya? 6 personas que van con Pedro y ven lo que Pedro ha visto. Si Pedro hubiese ido solo, puede contar la historia, quizá algunos lo creen, otros no le creen, pero al llevar 6 que lo quisieran acompañar, se dan cuenta que es el Espíritu Santo. Por eso quedan anonadados estos 6 también. Testigos que eran judíos cristianos, testigos que los gentiles recibieron el bautismo. ¿Ya? 13. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, ya venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y yo creo que los hermanos que estaban escuchando, ¿qué? ¿Y no los bautizaste primero? ¿Y no impusiste las manos? No, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Yo estaba hablando y el Espíritu Santo cayó. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Como sobre nosotros al principio de la misma manera. ¿Y cómo fue al principio? Como un viento recio, como un estruendo cayó el Espíritu Santo. Y se repartió sobre ellos como lenguas de fuego. ¿Cómo habrán quedado aquello, hermano? Sobre los gentiles. Pero si nosotros éramos 120 y nos preparamos y estábamos en Jerusalén, donde Jesús nos dijo, y que ahí va a derramar, no creo que pueda hacerlo allá. Jesús nos dijo que aquí tenía que hacer. Pero Pedro le está diciendo, pero allá también. Y no le coloqué ni las manos, ni lo bauticé primero, y no les dije si querían aceptar a Jesús. Ellos fueron bautizados, no terminé ni de hablar. Y el Espíritu Santo, y empiezo a escuchar hablar en lengua, alababan al Señor, nadie le había dicho cómo alabar al Señor, lo estaban haciendo. No puede ser. Los judíos cristianos estaban, no puede ser, ¿cómo puede ser que si son incircuncisos, no están circuncidados? No puede ser. Sí, puede ser. Lo que pasó Pedro y lo que vieron estos 6 testigos era verdad. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El apóstol Pedro, y entiende que él como apóstol es solamente un instrumento.
Y lo que estaba sucediendo ahí, en ese instante, él no lo podía estorbar. Alguno diría, o otro hermano diría, no hay que estorbar, esto es un desorden, esto no puede ser. No, 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 no se están haciendo las cosas como tiene que ir reglamentariamente. Pedro le dice, ¿quién soy yo para estorbar a quién? A Dios. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios se había derramado sin imponer manos, sin que ellos aceptaran a Cristo, una oración de fe, algo, no, no, nada. Llegó el Espíritu Santo y se derramó y hablaban en lenguas y el Espíritu de Dios ellos los llenó de una manera increíble y son cristianos sin circuncidarse, sin vivir en la ley. Son cristianos hijos de Dios, no siendo judíos. ¿Qué problema era para ellos? Entonces, oída estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para nosotros hoy día esto es muy claro, para ellos era muy difícil, ¿no es cierto? Para ellos que estaba comenzando la iglesia era muy difícil de ser cuadrados, de tener normas, de tener estructura y romperse esa estructura y dejar que el Espíritu Santo vaya haciendo, es muy difícil, es muy difícil. Pero hoy día eso también pasa. Hoy día también pasa. Es que uno puede decir, pero ¿cómo? Sí, hoy día también pasa. Hay iglesias que son muy estructuradas. No es que esto se hace así, este es el orden. Hay iglesias que mujeres para allá, hombres para acá, formas de hacer el culto muy diferentes. Instrumentos, otros no, otros sí, otros instrumentos eh, más pentecostales, otros más modernos. Hoy día tenemos escenarios con luces, hasta con humito. Oiga, y podemos decir, no, es que no es así. No, es que los antiguos nunca adoraron así. Cuando uno empieza a ver la estructura, ¿cómo se hacía el culto? ¿Cómo ellos se juntaban a leer, reunidos, todavía no se formaba la iglesia? ¿Cómo se juntaban a cantar salmos y a orar? ¿Qué era la estructura? Y nosotros, a través de los tiempos, llegamos a una estructura. Pero las estructuras pueden cambiar, y Dios y el Espíritu Santo puede cambiar nuestra estructura. El problema es cuando no dejamos que Dios cambie nuestra estructura. Hay hermanos que salen de una congregación eh, y a veces están muy estructurados y nacieron y fueron criados en esa estructura, en esa formación. Y cuando se van a otro lugar, no es que en otro lado no era así, no, que no era así. Y ellos, como se dan en ese lugar, quieren que sea sea algo parecido allá, porque ellos nacieron así. Y lo que están haciendo acá está mal, porque lo ve que está mal. Eh, ah, como los chilenos, nosotros somos buenos para dar la gloria a Dios. Y damos las tres glorias, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero vamos a otros países y no dan gloria a Dios. ¿Ah? Somos nosotros los chilenos. Y en otro lado dice, amén, amén, amén. Fui a una iglesia que daban 7 aleluya. Y dije, ¿qué? Aleluya. Yo nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado. Aleluya, aleluya, aleluya. Y yo le iba contando, dije, por si me paso en una. Eran 7 aleluya. Entonces, en otro lado, los coordinadores predicadores, amén, diga amén, amén, diga aleluya, amén. Y el coordinador y el predicador es un motivador. ¿Para qué? Para que los hermanos estén, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, amén. Son diferentes estructuras, son diferentes formas, pero no es, y tenemos que entenderlo en ese sentido, no, son cada una diferentes, pero
No es nuestra base esa estructura. No es nuestra firmeza esa estructura. No es, puede variar en cualquier momento. Y aún si nosotros estamos bajo una estructura, un molde, Dios puede romper ese molde y puede llevarnos y puede movernos para diferentes lugares. Difícil, es complicado, pero Pedro tuvo un problema. Pedro tuvo dificultad a entender que no era bajo lo que le habían enseñado o bajo la estructura, es bajo lo que Dios quiere hacer, bajo la guía del Espíritu Santo, y hay que obedecer al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que, y Pedro se defendió muy bien, no es que yo creo que esto es así, no dijo Pedro, mire, esto me pasó y yo creo que esto es así, no, fue entender, claro, Pedro, esto fue lo que hizo el Espíritu Santo, me dio la visión, me llevó para allá, me dijo que venían a buscarme, que lo siguiera, y allá tenía una visión de ángel, todo unía perfectamente y entendía, y más encima no pude frenar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no lo mando yo, él se derramó. ¿Qué voy a yo a estorbar al Espíritu Santo? Yo no estorbo al Espíritu Santo. Yo no me pongo a pelear con el Espíritu Santo cuando Él me está guiando. Yo no porfío con el Espíritu Santo cuando Él me está guiando. Y hay una comprobación. No es la idea de Pedro, es el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando tenemos ideas personales que las asociamos y la involucramos como que si fueran de Dios. Ese es un problema y eso es una dificultad. Tenemos ideas personales y si no son de Dios, son nuestras ideas y a veces peleamos por nuestras ideas. Ay, Señor. Oiga, hermanos, nosotros cantamos acá como chilenos, sí que tenemos alabanzas como chilenos y nuestros coritos, nuestra forma, pero si fuéramos a otro país, en Colombia, otros países que cantan alabanzas como tipo salsa o tienen otro tipo de ritmo, vamos a quedar medio admirados. ¿Eh? Y quizá hay iglesias que van hasta con pantalones cortos por la calor excesiva, que nosotros queríamos admirar, otros con chala. Queríamos muy admirados en ese sentido. Porque a veces creemos que nuestra estructura es esa la correcta. Y ahí tenemos la dificultad. Y también nuestras ideas y nuestra mentalidad. He hablado con tantas personas que tienen idea de un versículo, de un todavía hay personas que creen que la tierra es cuadrada y tienen sus argumentos. Bueno, está bien. Puede ser que sí, puede ser que no. Bien, pero eso no me lleva a que yo tengo que discutir o pelear, ay, esto no, y enojarme porque el que no cree en mi idea. Tiene su idea, bien, tenga su idea, es una idea, es una teoría. Las teorías no son fundamentales. Cuando quizás partamos del Señor, vamos a ver de arriba, cuando vayamos subiendo, vamos a ver, era redonda, o era cuadrada, o era triangular. Ahí recién vamos a entender, bueno, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué peleamos antes? Pero a veces nos preocupamos en los detalles y no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y ese es un problema. Nos preocupamos, colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. Es complicado, es complicado. Dejemos siempre que el Espíritu Santo nos hable, que nos guíe. Sí, conoce lo que pensamos, sabe la intención de nuestro corazón, sabe nuestros pensamientos, sabe a veces de nuestra idea. A veces yo creo que Dios se ríe de mí, las tonteras que piensa. No, es que yo creo que esto es así. Sí, pero si nos ponemos toscos, duros, Dios nunca nos va a poder usar. Por eso Dios busca que corazones humildes, sumisos, de mentes sumisas, de mente que diga, bueno Señor, yo creo así, pero voy a obedecer. Bueno Señor, yo creo que, bueno, tú sabes que no creo mucho, pero te voy a obedecer. No lo veo muy bien, pero Señor, yo voy a confiar que tú eres Dios y tú sabes todas las cosas. ¿Quién soy yo para estorbarte, Señor? Yo soy instrumento de tu mano y quiero hacerlo bien. Como instrumento quiero hacerlo bien, Señor. Quiero ser, como la flauta que toque bien, no toque desafinada, Señor. Tú eres el que sopla la flauta, tú eres el que toca el violín, Señor, pero quiero estar afinadito para que suene bien. Tú eres, Señor,
el que toma los instrumentos. Entonces ahí Dios nos puede usar, pero cuando nosotros porfiamos y tenemos nuestra idea y peleamos por nuestra idea y peleamos por nuestras estructuras, Dios dice, dejemos, busquemos a otro que quiera entender. Por eso quizás Dios a veces toma mucho a los nuevos, ¿se ha dado cuenta? Viene alguien nuevo y Dios empieza a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque no están estructurados, no están en el molde y Dios no quiere meterlo en el molde. No los quiere meter en el molde. Y es más, a veces Dios hace cosas extraordinarias o especiales para no meterlo en el molde. Porque si los meten en el molde van a quedar igual que los demás. Curioso, curioso. Dios le bendiga. Aquí hay una tremenda explicación de Pedro y a hermanos que creían en la circuncisión. Y los incircuncisos no tenían derecho al Espíritu Santo. Ellos estaban viendo quién merecía el Espíritu Santo y quién no, cuando el Espíritu Santo, Él sabe sobre quién derramarse. Así que tenemos que tener un respeto único al Espíritu de Dios. Dios le bendiga, siga estudiando. Esta es una lección 24, que sea de bendición para usted.